Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos el domingo 25, último después de Pentecostés. La liturgia de hoy, la Iglesia coloca como una gran llamada, un gran despertar, una gran advertencia. No dejen de orar, hermanos, dice Pablo hoy, y de pedir ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él nos trasladó al reino de su Hijo muy amado ya, en el cual, por su sangre, tenemos la redención. Colosenses 1. Estamos ya en vísperas del Adviento, tiempo propicio de recordar su última venida, que sucederá el día de nuestra muerte concretamente, el final de nuestra peregrinación en este valle de lágrimas. La Iglesia siempre ha predicado los novísimos, siempre ha predicado muerte, juicio, purgatorio, infierno, cielo. Seremos juzgados en la fe de nuestro Señor, don que se otorga en el día mismo de nuestro bautismo y se conserva en la perseverancia en la gracia santificante continua, recibida, mantenida y perseverante en la oración continua, en el religamiento continuo, en la orientación de nuestro corazón hacia Dios, 3 veces santo, y en su participación de la sangre derramada por Cristo en la cruz, que se actualiza en el centro de nuestra vida y existencia cristiana, en la Santa Misa, en el santo sacrificio del Calvario, de modo incruento, cotidiano, y que nos otorga la misa. Nos dice el Evangelio hoy, recordando las palabras de Daniel: cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo. Los judíos sabían bien de qué se trataba. El auditorio entendía muy bien a qué aludía. Aludía a la profanación idolátrica durante el reinado de los griegos en Palestina. El cambio de la misa de hoy actual, el Novus Ordo, la misa nueva, la misa hecha con los protestantes de Paulo VI, es un cambio inédito. Es el cambio mismo de la fe. El cambio en la Iglesia no es fortuito, el cambio es, en primer lugar, de la fe, que es obra del maligno. Jesús dijo a la pregunta: ¿son muchos los que se van a salvar? Y dirá después: entrad por la puerta estrecha y angosta, porque la puerta ancha es usada por muchos, pero conduce a la perdición. Y es concretamente a través de la apostasía, el abandono de la fe, el enfriamiento de la caridad, el humo de Satanás, que el mismo Pablo VI, 1972, lo anunció en el Aula Nervi. El humo de Satanás que ha entrado en la Iglesia. Y todo comienza con la misa y termina con la misa.
Es que la Santa Misa que celebramos es la misa de siglos. La nueva tiene 40 años. Está plagada de errores que a la larga conducen a la pérdida y disminución de la fe. Toda la misa es un gran acto de oración y de profesión, no nuestro, sino del mismo Cristo al Padre por nosotros. Profesamos nuestra fe. Cristo es el sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el sacerdote víctima, cuya sangre nos libra del poder del demonio. Él es el intercesor de nuestras súplicas, como mediador único y universal por nuestras necesidades. Él es el Dios cuyo objeto es de nuestra adoración y alabanza, nuestro acto de religamiento, de orientación. Orienta nuestra vida, la misa ordena nuestra vida, dirige nuestra vida. No es ajeno a la vida, al contrario. Lex orandi, lex credendi. Lo que rezamos, creemos, profesamos y deseamos, orientamos, religamos. Las oraciones cambiadas, los rezos cambiados, los ritos cambiados denotan otra fe, otra religión, otra creencia, otra orientación. Es la religión del hombre. Se pasa del Dios Trino al culto al hombre. Lo mismo dirá Pablo VI al final del concilio. El hombre va a ser el centro de la nueva religión. Las oraciones al pie del altar, hermanos, fijémonos, son en primer lugar actos de humildad, de humillación, en que el sacerdote hace de mediador y pedimos humildemente todos poder subir con alegría al altar del Señor, donde movidos por la alegría de la gracia bautismal, pedimos perdón, primero al sacerdote y luego al pueblo. Hay luego una serie de oraciones secretas, súplicas penitenciales, comunión con las reliquias, evocación de la sangre de los mártires, asociación a la sangre de Cristo. Todo nos orienta a la verdadera doctrina, la doctrina del sacrificio de Cristo. El sacerdote las besa. El sacerdote mira siempre la cruz como orientación, como centro de culto, no la cara de la gente, no el hombre, no el comensal, sino Dios. La cruz junto al sagrario, el Dios verdadero centro de culto, de orientación, de comunión, que quita los pecados del mundo. Como los judíos miraban hacia el oriente a orar, luego los kiries vendrán, ¿no es cierto? Los kiries en lengua griega, reliquia de la misa apostólica de la época de los apóstoles, conservada con amor y devoción en su lengua original por la Iglesia, que significan Señor, ten piedad, que era la oración de los judíos en el templo. Luego vendrá el Gloria, una síntesis maravillosa del medioevo, de la doctrina ya llevada, vivida y proclamada de la Santísima Trinidad. Antiguo resumen de alabanza al Dios único y verdadero. Solo Él es 3 veces santo, y ahí vendrá el trisagio después del prefacio. Dios es santo y nos santifica de modo que nos orienta.
nos dirige, nos religa. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Luego vendrá la oración en voz alta del sacerdote de la misa del día, las lecturas, principalmente de los apóstoles, Jesús, el sermón, todo mirando al pueblo, porque es el que se dirige, el sacerdote, le habla a ellos, luego se dirigirá a Dios. De nuevo hacia Dios con el credo y termina con la misa de los iniciados, así, con el credo, o misa de los catecúmenos, o antemisa. La misa no tiene dos mesas, como dice el Novus Ordo, y como se origina en Lutero. Error herético, no son dos mesas. La misa no es una comida, esencialmente. No es una mesa, es un altar, uno solo. Por eso acá comienza verdaderamente la misa en el ofertorio, donde antiguamente los catecúmenos y los penitentes públicos debían salir del templo y escuchar misa en el atrio con la puerta cerrada y permanecer de pie allí, porque aún no estaban bautizados, porque aún no estaban absueltos por el obispo. No estaban iluminados, no estaban capacitados para estar en presencia del 3 veces santo. Y ahí escuchaban misa. San Agustín comenta las confesiones: oh, cómo lloraba yo al escuchar los himnos de tu pueblo fuera, cómo hacía correr las lágrimas, oh Señor, al no poder aún participar del banquete sacrificial. Luego viene, hermanos, la misa propiamente dicha, que es el sacrificio propiciatorio, como dijimos recién, con el triple Sanctus, 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 o sea, hacernos agradables a Dios, y se hunde de lleno en silencio todo el pueblo, como en el templo de Jerusalén, donde el sacerdote oraba en el lugar de Cristo al Padre, y que ofrece las ofrendas. Ahora Cristo es víctima agradable por medio del pan y del vino, que se transformarán en cuerpo y sangre de Cristo. Antes vuelve a invocar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a los santos del altar. Vuelve a besarlos, se purifica largamente, incienso, comienza el Orate Fratres, o sea, el canon, la gran oración, la regla, que significa la transmisión de los apóstoles recibida de Cristo, conservada con amor, la oración de la Iglesia de Roma hasta hoy, que se hace en absoluto silencio, interrumpida por el trisagio de los serafines, como en el templo de Salomón. Por último, se realiza el sacrificio por las palabras consacratorias y es adorado inmediatamente. Sigue la invocación a los muertos en silencio y de rodillas, porque estamos en el mismo Calvario. La comunión se prepara pidiendo, como el publicano en el templo, de nuevo perdón, y entramos en comunión con Cristo Señor, recordando quien come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, dice Pablo, come y bebe su propia condenación. El alma se llena de gozo y se lee el último evangelio, resumen de la palabra de Dios dada a los hombres. Debemos participar con los mismos sentimientos que tuvieron, dice el Padre Pío, a la pregunta de cómo hemos de estar en misa. Hemos de participar con los mismos sentimientos que tuvieron María, Juan y las mujeres, con compasión y amor.
Así nos preparamos para nuestra propia muerte. Así nos encontrará unidos a Él y a todos los santos. En este tiempo de apostasía, de culto al hombre, de signos escatológicos, de signos apocalípticos, de la pronta instauración del reinado del anticristo, la abominación. Hermanos, religuémonos, orientémonos con la adoración, con la oración permanente, con la oración de las oraciones que es la Santa Misa, para orientarnos al verdadero Dios, 3 veces santo. Amén.